Hola amigos y amigas animalólogos del mundo y de YouTube, ¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo. Hoy vamos a hacer algo que llevaba bastante tiempo sin hacer. Desde que YouTube casi destruye y elimina mi canal por completo, algunos recordarán esas épocas en las que estábamos subiendo toda la serie de Hataraku Saibo y nos cayeron 2 strikes así uno tras otro y casi nos eliminan todo el canal y nos tocó parar un tiempo. Hay que saber cuándo detenerse y cuándo dar la batalla, y este ahora es uno de los casos donde vamos a dar la batalla. Así que vamos a analizar hoy Hataraku Saibo de nuevo, sí, el anime que explica cómo funciona el cuerpo humano utilizando waifus y husbandos. Digo, utilizando personajes de anime para hacer mucho más entretenida nuestra experiencia. Hemos logrado aprender muchísimo con estos videos. Vamos a ver qué nos trae ahora el episodio número 11, que tiene por nombre Golpe de Calor. Ok, lo primero que nos muestran, lo primero que vemos así por encimita, es que aparentemente esas células epiteliales, parecían células epiteliales por su disposición, están resecas, están súper secas y están haciendo como una especie de apología al calentamiento global. Para quien no sepa qué es un golpe de calor es simplemente un estado en el cual, vamos a hablar de pacientes veterinarios, en el cual un animal no es capaz de disipar calor hacia el ambiente, es decir, no es capaz de liberar su calor corporal y este se empieza a acumular dentro de él y empieza a subir y a escalar. Regularmente en un paciente normal, cuando este aumento de temperatura ocurre, inmediatamente el hipotálamo empieza a regular toda la respuesta para eliminar ese calor. Dependiendo de la especie animal, pues esta respuesta va a ser distinta. Podemos tener, por ejemplo, en humanos, sudor; en perros, jadeo; en elefantes, que muevan sus orejas contra el viento o que batan sus orejas gigantes contra el viento para permitir que los capilares entren en contacto con el ambiente y disipen calor, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando estos sistemas por alguna razón X o Y no funcionan como se supone que deberían? Ahí es cuando tenemos el golpe de calor. Y hay 2 formas en que puede suceder. Una, que los sistemas propios de termorregulación del cuerpo no estén funcionando por X o Y razón, una enfermedad, una cuestión metabólica, una cuestión genética. O segundo, que el ambiente no permita que se disipe este calor. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de caminar o de pasear por una selva o por una jungla húmeda, o algún lugar donde la humedad relativa sea muy alta, más del 80%, bueno, o más o menos del 80%, van a sentir poco de dificultad para respirar y así la temperatura sea baja, entre comillas, van a sentir muchísimo calor. Y esto es porque su cuerpo está intentando eliminar ese calor a través del sudor, pero como el ambiente tiene mucha humedad y está también caliente, no se da ese recambio de aire y entonces no llega esa sensación de frescura. Justamente lo que estábamos hablando ahorita, cuando hay tal cantidad de calor o se está aumentando la temperatura interna, una de las primeras medidas es enviar hacia los capilares una mayor cantidad de sangre. ¿Para qué? Para que entre en contacto con el ambiente y disipe calor. Pero para poder entender cómo funciona esto tenemos que pensar en 3 cosas. Los mamíferos, o los animales en general, solo eliminamos calor de 3 formas: conducción, convección y radiación. La radiación pues será simplemente radiación de energía que sale de nuestro cuerpo en forma de calor, pero convección y conducción están muy reguladas por la temperatura ambiente. Son 2 formas en las cuales nuestra sangre literalmente entrega calor al ambiente. No sé si alguna vez les ha pasado que están, yo qué sé, 30, 40 personas, iba a decir un ascensor, y ahora con coronavirus pues menos, 30, 40 personas en tiempos anteriores al coronavirus reunidos, y van a sentir como poco a poco la temperatura empieza a aumentar, empieza a sudar, empieza a producir toda esta misma respuesta que estamos viendo en este momento. Entonces es muy importante para poder disipar calor que el ambiente esté recibiendo calor. Si el ambiente está más caliente que nosotros, ninguno de los mecanismos del cuerpo está preparado para eso, o sea que no va a funcionar bien.
Ahí aparentemente le está haciendo efecto, le está haciendo daño, y daño bastante serio, el calor a las células de defensa. Me imagino que están intentando como mostrar que cuando el cuerpo está ocupado con una carga tan grande, estresora, las células de defensa se ven afectadas y la respuesta inmune se disminuye, porque obviamente lo que importa en ese momento no es tanto protegerse, sino salir de ese estado en el que está en este preciso momento. Acabo de notar algo. Señoras pantorrillas las que tiene el leucocito, y ni siquiera es que tenga piernas gigantes, simplemente son puras pantorrillas. Es literalmente como un Popeye invertido. O sea, ¿se acuerdan que Popeye tenía solo los antebrazos gigantes y no tenía nada de bíceps? Pues algo así más o menos se ve el leucocito sano, solo pantorrillas. Ahora, ¿por qué es tan grave el aumento de la temperatura? Es interesante siquiera solo pensar el por qué. O sea, ¿en qué afecta realmente al cuerpo que se aumente o se disminuye la temperatura? ¿Y por qué tiene que estar en unos intervalos para que pueda funcionar bien? Dos razones. Una, resulta que las enzimas que se encargan de acelerar los procesos metabólicos que tenemos dentro de nosotros, necesitan una temperatura adecuada para funcionar. Si se va muy por debajo de esa temperatura, no funcionan, y si se va muy hacia arriba, se destruyen. O sea que necesita ese intervalo de temperatura para que funcionen adecuadamente. De allí que nosotros gastemos un porcentaje importante de la energía que consumimos simplemente para que sea liberada en forma de calor. Lo que pasa es que producimos mucho calor, muchísimo calor, pero el hipotálamo en nuestro cerebro se encarga de regularlo. Segundo, es preocupante o es delicado este tema del calor, porque mucho calor empieza a desnaturalizar proteínas. Es decir, proteínas, y no me refiero a proteínas de estas de músculo, sino me refiero a proteínas necesarias para los procesos básicos de la vida. Entonces, un paciente que empiece a elevar mucho su temperatura, es muy normal, por ejemplo, verlos con convulsiones. Voy a hacer un video muy pronto, ya tengo la mitad grabada, acerca de qué es lo que realmente sucede cuando uno deja a un perro o a una mascota en el auto mientras uno va a hacer una compra o algo por el estilo, y ahí voy a abordar eso como en mayor claridad. Pero ese intervalo es importante guardarlo. Por eso es que el organismo, cuando dice, ok, tengo una bacteria o tengo un virus o alguno de este tipo de antígenos, el hipotálamo eleva un poco la temperatura, unos grados, no lo suficiente para que se afecten mortalmente las células del cuerpo, pero sí las células antígenos que llegan de afuera. Por eso es que cuando tienes fiebre tú te sientes cansado, o te sientes con dolor de cabeza, o más bien tienes ganas solo de acostarte a dormir y no hacer absolutamente nada, porque tu cuerpo también está siendo afectado por ese aumento de temperatura. Cuando hablamos de que la causa es de origen infeccioso, un antígeno que está por ahí dando vueltas, entonces simplemente va a ser una fiebre. Pero si es por causas, entre comillas, naturales, como este golpe de calor, vamos a hablar de hipertermia, simplemente un aumento de la temperatura sin origen infeccioso. Ajá, importante. El golpe de calor trae muchos síntomas asociados como a esa inestabilidad del cuerpo o a esa incapacidad del cuerpo de lograr su homeostasis. La homeostasis es ese punto de equilibrio. Y el proceso para llegar a ese punto de equilibrio se llama alostasis. Un aumento de la temperatura te va a producir síntomas similares a los que se producen en una fiebre, por ejemplo, y hablamos de dolor de cabeza, vértigos, etcétera. En casos muy graves puede producir, por ejemplo, desmayos, como el que acabamos de ver ahí en la serie. Buenísimo detalle. ¿A qué hace referencia esto? Resulta que no sé si ustedes han notado que cuando hacen ejercicio, por ejemplo en mamíferos como nosotros hacemos ejercicio, y la forma de liberar ese sudor va con iones de sodio, es decir, va con sal, porque simplemente aprovecha la presión del sodio para sacar el agua del organismo. ¿Cuál es el problema?
que en un principio una sudada normal no pasa absolutamente nada, pero si esto se continúa y se continúa y se continúa, se empieza a perder demasiado sodio, y el sodio es un electrolito. Como electrolito es una molécula que tiene carga eléctrica que funciona en muchos sistemas metabólicos del cuerpo de los mamíferos. Ahí vamos a tener un problema grave. Por eso es que, por ejemplo, después de hacer deporte, bastante deporte, es bueno beber bebidas que tengan electrolitos para reponer estos electrolitos que perdimos en el sudor. Pasa distinto con animales que no suden, como por ejemplo los perros. Los perros, el único lugar donde tienen glándulas sudoríparas va a ser en medio de sus patitas, y el resto de calor lo pierden a través del jadeo. Por eso es muy interesante notar que cuando un perro tiene esta condición, que tiene esta hipertermia, o que ha hecho mucho ejercicio, ellos deben descansar primero, jadeando, y luego tomar agua. No los envíen de inmediato a tomar agua. ¿Por qué? Porque él debe priorizar: o tomo agua o respiro, pero no puede hacer ambas a la vez. Entonces llega un animal que está hipertérmico, empieza a tomar agua, debe parar, respirar, volver a refrescarse y volver a tomar agua. Entonces lo ideal sería dejar que se calmen un poquito e inmediatamente darle agua para que beba. Pero esa condición de los electrolitos puede ser importante a largo plazo. Se necesitaría una pérdida por sudor bastante importante para que empezara a afectar los mecanismos normales del cuerpo. Cuando todo falla, hay que recurrir a la danza de la lluvia. Espectacular, espectacular. Y no se rían mucho, porque incluso Rick Sánchez, cuando estuvo a punto a esto de desaparecer, cuando crearon muchas versiones de su propio universo por la indecisión de Morty, estaba rezando antes de caer. Me parece espectacular que pongan la danza de la lluvia para intentar hacer que llueva. Genial, genial. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Ya entiendo, mi entender. ¿Qué pasa? En este caso, existen varias formas para tratar un golpe de calor. La primera y la regla general es disminuir la temperatura a los niveles en que las enzimas puedan trabajar y que las proteínas no se destruyan. Esa es la indicación terapéutica. ¿Cómo lo voy a bajar o cómo lo voy a llevar a ese nivel? Depende del paciente. No va a ser lo mismo con un cocodrilo a con un gato o con un perro o con un ave. Pero hay unos puntos claves que se respetan a lo largo de todas las especies. Primero, jamás de los jamases utilicen hielo o agua demasiado fría sobre el paciente. Procuren que sea agua fresca, agua a temperatura ambiente, y que esa agua se vaya evaporando, o un ventilador, cualquiera de estas cosas. ¿Por qué no deben usar agua fría o helada? Porque resulta que hacemos el efecto contraproducente. Vean esto, tenemos toda la sangre en los vasos sanguíneos intentando eliminar calor. Yo le pongo hielo encima de la superficie corporal. Ese hielo que le voy a poner encima, lo que me va a provocar al principio es una vasoconstricción periférica. Me va a poner los vasos de la piel mucho más pequeñitos, y adivinen a dónde me va a enviar esa sangre: al centro. Y una vez esté en el centro, se va a amontonar mucho más y va a producir mucho más calor, y va a producir la respuesta como si yo estuviera en tierra fría o en invierno intentando acumular calor. Y eso lo único que va a hacer es que paradójicamente me va a elevar la temperatura corporal. ¿Qué debo hacer yo entonces? Simplemente con agua fresca y un ventilador permitir que él vaya disminuyendo. También existe y se puede usar técnicas con alcohol. Por ejemplo, no sé si han notado que el alcohol se evapora muy rápido, que cuando ustedes se lo echan un poquito sobre la mano sienten como frío. El frío no es porque el alcohol esté frío per se, sino que como él se evapora tan rápido, entra en contacto con la piel, absorbe ese calor, se evapora y se lleva ese aire caliente, dejando espacio para que aire frío entre en contacto con ustedes o con el paciente, en este caso veterinario. Vuelve y sube, vuelve y baja, y así va eliminando calor. Otra técnica cuando estamos hablando ya de un paciente intrahospitalario, un paciente que está en un hospital o en una clínica veterinaria, le vamos a poner suero endovenoso. Suero endovenoso fresco. No le vamos a poner suero endovenoso
frío ni congelado tampoco, porque hacemos ahí un choque térmico importante. Fresco. Y simplemente que empiece a circular, rehidrata al organismo, le recupera esos iones electrolitos que está perdiendo a través del sudor, en caso de que sea un animal que sude, o esa agua que está perdiendo a través de la respiración en caso de que sea un animal que jadee, por ejemplo. Pero con eso regularmente basta para regular y mantener la temperatura, y ahí es donde empieza el verdadero reto veterinario: encontrar cuál fue la causa de ese golpe de calor. Lo dejaron a la mascota dentro de un auto, quedó en un parqueadero, estaba amarrado a la luz o en la intemperie a mediodía, tiene alguna enfermedad. ¿Cuál fue la causa? Ya ahí será a través de anamnesis, de preguntas y de un trabajo un poquito detectivesco que vamos a averiguar qué carajo será lo que estaba pasando. ¿Saben de qué acabo de caer en cuenta? De que si esa jeringa está poniendo líquido ahí donde parece que lo está poniendo, no cogieron la vena bien. Uno debe poner ese líquido, lo debe poner directamente sobre la vena para que vaya por el torrente sanguíneo. Ahí está cayendo por encima de ellos y sobre el tejido epitelial parecería subcutáneo, lo que quiere decir que se les extravasó. ¿Qué es extravasar? Que la aguja pasa y atraviesa la vena y pasa de largo, o el contenido que yo estoy poniendo simplemente no llega a la vena y empieza a tirar ese líquido en cualquier parte. Va a resultar que el paciente a la final termine con una bolísima grande de líquido. La ventaja es que vuelve y se absorbe, no hay problema, pero se va a absorber muy lento, muy despacio. O sea que en este caso yo creo que esa vena se les extravasó. Fatality. Espectacular. No sabían de verdad la falta que me hacía poder reaccionar a estos videos. Me encantan, me fascinan. La verdad es que me parece una forma muy didáctica de enseñar, de salirnos de pronto de lo tradicional, de lo básico que es necesario, pero es una forma como de ver, no sé, verlo de otra manera, y más que bien empaquetado en un hermoso trabajo de anime para que lo podamos disfrutar mucho más fácil. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo, o al menos ver desde el punto de vista veterinario cómo vemos nosotros estos sistemas biológicos. Recuerda, si te ha gustado, darle a like, compartirlo con alguna persona a quien creas que le pueda interesar, y recuerden, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto.